Keter es el nivel de la nada. En él, las leyes de la naturaleza dejan de existir y pueden, por lo tanto, ser alteradas. Quiere decir que en ellas las leyes de la naturaleza del rigor dejan de existir. Desde la perspectiva del Sefer Yetzirah, les recuerdo que cuando hablamos del libro del Sefer Yetzirah, significa libro de la creación, los secretos profundos. Que dentro de ese libro hay verdades y mentiras, pero es bueno como investigador rescatar lo importante que nos va a servir para nuestra búsqueda intensa de la verdad, encontrar las piezas del rompecabezas del todo, esa sabiduría universal. Y por lo tanto, les reitero a los que van ingresando al grupo, estamos tocando el tema del libro del Sefer Yetzirah, donde en la página 37, Aryeh Kaplan nos dice que Keter viene a ser la dimensión más elevada, ¿ya? Que viene a ser la corona de las 10 sefirot o el árbol de la vida. Esto es Keter. Y ya sabemos muchos de nosotros que se encuentra Jokmah y Binah. Pero Keter es el lugar más avanzado, es decir, el mundo cósmico que está dentro de nosotros. Recuerda que nosotros somos ese fractal del todo y por lo tanto Aryeh Kaplan nos menciona que Keter es el nivel de la nada, es decir, en ese lugar las leyes de la naturaleza dejan de existir y pueden ser alteradas. Es decir, si normalmente una persona cree que el mundo de la naturaleza es rigor, es dolor, puede alterarlo y llevarlo a un nivel de armonía, de amor, de unidad, porque él tiene la capacidad, la sabiduría de armonizar mundos desde esa perspectiva, desde ese enfoque. Y hay que entender también, cuando hablamos de perspectiva, significa mundos o dimensiones. Perspectiva es equivalente a dimensión, ¿ya? Dimensión, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Imagínate tener diferentes enfoques, perspectivas. Se dice, por ejemplo, en el libro de Raziel que Adán podía ver desde diferentes maneras, desde diferentes mundos. 70 maneras de ver la vida. Y eso eres tú, Adán, el ser multidimensional, que puede mirar desde diferentes mundos y tomar lo mejor para llevarlo a un mundo de armonía y entender que la naturaleza no es rigor. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente piensan las personas que Dios manda un castigo cuando viene un terremoto, ¿cierto? O vienen las inundaciones, en el caso del fenómeno del Niño, pero nos damos cuenta que eso no es que Dios creó ese rigor, sino que el sistema, los seres de la oscuridad, en este caso, los Anunnakis, reptilianos, como quieras llamarlos, los seres de la oscuridad, esas razas también que se llaman arcontes, ellos son los que crearon con la tecnología el diluvio, el episodio de la Torre de Babel, los terremotos actuales que pasaron en Japón, en Chile, con la tecnología HARP. Entonces, no es que la naturaleza sea rigor, sino que el hombre o las diferentes creaciones de Dios, por el libre albedrío, crearon el rigor, por odio, venganza, ¿cierto? Que eso vamos a tocar en otra transmisión, pero lo que quiero llegar es que acá nos habla que en Keter, el nivel más avanzado de entendimiento, la ley de la naturaleza de rigor deja de existir. En Keter, página 37 de Sefer Yetzirah. ¿Ya? Y hay otro punto importante que también quiero compartir con ustedes en el capítulo 38 de este libro. Menciona: solo en los niveles por debajo de la sabiduría la gente se halla separada en individuos diferentes. Solo en los niveles inferiores existe la división entre el bien y el mal.
Imagínense, una persona que ya entiende el mundo de la armonía, ve todo unidad, no hay división. Versus una persona religiosa, que sucede, va a creer que tiene la verdad el judaísmo y por lo tanto se separa y se cree un ser superior. Y por lo tanto después surge el odio, la guerra, las batallas a través de los paradigmas con todo su colectivo. Empieza a ser un grupo separatista y empieza a hacer las guerras, las muertes, la destrucción, como sucede actualmente en Gaza. Por lo tanto, también el Islam se separó, el cristianismo, el tema de las inquisiciones, todo ello, imagínase, por la separación, por el odio que se había insertado en las religiones. Eso tiene que ver con la Torre de Babel, que cuando estaban unificados, el dios Enlil fue y separó, buscó el mecanismo con sus, se dice desde la perspectiva religiosa que son ángeles, pero son fuerzas negativas que utilizaron para confundirlos con la tecnología HARP. Recuerda que la tecnología HARP emana una vibración de temor o una vibración de enfermedades, de plagas también esa tecnología puede hacer, que es utilizada para bien o para mal. Ya mencioné anteriormente que esa tecnología también puede enviar lluvias artificiales para mejorar los cultivos, para que haya más alimentación para la humanidad, pero también puede ser lo contrario, tal como el fenómeno del Niño que sucede en esta parte de Sudamérica, que destruye los alimentos, las casas, etc. Puede ser utilizado para bien o para mal. Ahora depende de los que los tienen a cargo. Para entender la cárcel de las religiones, ¿cuáles son? Imagínate si tú sigues creyendo en la Torá, que es la verdad absoluta y que Dios, si no le sigues, te va a castigar. Si Dios no acepta seguir su camino, su senda, te va a mandar al infierno. O vas a tener que pagar un tikkun desde la perspectiva de la Kabbalah. Vemos que en el Bereshit, Génesis, que Adán, cuando no tomó en cuenta al Dios, a ese grupo Yuhebajé que eran los Anunnakis, Enlil y Anu y todos sus secuaces, ¿qué hicieron? Lo echaron del Gan Edén. Eso es viéndolo desde el punto literal, ¿cierto? Y desde allí surge la muerte. ¿La muerte en qué? La muerte no tan solo de su cuerpo, porque recuerda que Adán vivía miles de años. Y hemos hecho alusión muchas veces que antes del diluvio vivía 930 años Adán. Y otras razas vivían 700, 800 los humanos. Su cuerpo vivía. Pero sabemos que nosotros, nuestra esencia es inmortalidad. Somos inmortales. Pero dentro de ese mundo de la ilusión nos reciclaban, nos reseteaban y empezaba una nueva etapa viviendo 700, 800 años. Pero antes del episodio del que se ha retirado del Gan Edén, el humano vivía miles de años. Y eso ustedes pueden ver en los libros sumerios, libros de los Atlantes. 15.000 años atrás aproximadamente. Vivían miles de años con la tecnología cuántica. También están las camas Bet y todo ello. Hay diferentes temas que tratar de ese aspecto. En Adán surge la muerte. ¿La muerte de qué? Que desde allí tenía que ser esclavo, trabajar. Tal como actualmente, hace poco tiempo lo dijo Rockefeller. Yo no necesito trabajar, yo no necesito seres pensantes, sino solamente trabajadores, es decir, esclavos. Eso dijo Rockefeller. Y lo mismo hizo Enlil con Anu. Lo echó del Gan Edén porque no se dejaba someter la humanidad, que era la raza elfos de Lilith y todo ese grupo, porque cuando hablamos de Adán no es una sola persona, sino que es un grupo de personas. Eso es Adán, ¿ya? Porque Adán significa Adama, la tierra, que viene de los ingredientes de la tierra. Porque todo viene de la tierra, de los vegetales. Porque hay una filosofía, por ejemplo, que hay una secuencia de evolución. Están, por ejemplo, la primera etapa es el mundo mineral. Después viene el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo adámico. Las 4 etapas de la evolución. También hay una filosofía que podemos asociar a esta idea. Ahora, Adán
Cuando fue echado del Gan Edén, empieza la muerte. Antes de ello no existía la muerte. Y eso está en el libro de Bereshit. No existía la muerte. Todo era abundancia. Todo era salud infinita, amor. No existían las guerras, nada de ello. Todo era unidad. Pero ¿qué pasa? Cuando lo echa en Lil, del Gan Edén, dice en el mismo Bereshit que en el contorno pone ángeles que custodiasen el Gan Edén para que Adán no pueda ingresar, no pueda retornar nuevamente a ese mundo. Es decir, no pueda retornar a ese mundo de paz, de amor, de unidad, de abundancia. Y estamos hablando en el ámbito metafísico, en el ámbito de las ideas. ¿Qué hizo Enlil? Insertó religiones, paradigmas. Por ejemplo, hay personas que creen que existe el infierno, literal creen que existe porque le dijo su librito sagrado. Y ellos creen que existe. Entonces, por ese motivo, son influenciados a predicar en la calle, los cristianos. A predicar y a decir, para que no se vaya al infierno mi familia, mi entorno, yo voy a compartir la palabra de Dios. Para ellos es la palabra de Dios, su Biblia. Eso les motiva, les influencia por querer salvar. Muchas veces de buena fe lo hacen, ¿cierto? Para que su familia no muera y no perezca en el infierno. Pero ese infierno es solamente una ilusión. Es una gran farsa de las religiones. No existe el infierno. Desde esa perspectiva cristiana, el infierno podría ser la tierra con esta situación que la gente vive en problemas. Pero recuerda que tú creas tu propia realidad. Si empiezo a vibrar, a desconectarme de este sistema de las religiones y entiendo que no existe un infierno, sino que yo vivo el ahora, en el amor, la unidad, emitiendo vibraciones positivas con las palabras, creando, visualizando un mundo de armonía, de amor, de abundancia, mi mundo interior va a crear ese mundo exterior. Entonces empieza a vivir en paz. Ese es el Gan Edén actual. Psicológicamente también, en la Torá, en su palabra, en Lil, le echó a la raza anterior, pero igualmente si tú sigues creyendo que existe un infierno, estás en el infierno, porque estás viviendo en ese temor. Recuerda que ayer en una transmisión mencioné que hay dos mundos. El mundo del miedo, que es el Satán, y el mundo del amor, que es el Dios infinito. Y el mundo del Satán es una ilusión, no es verdad, es una mentira, mundo de la mentira. El mundo de la verdad es el amor, la unidad que corresponde al infinito Dios, al absoluto. Y que este mundo artificial de la mentira existe del miedo por el libre albedrío y porque tú permites que se inyecte esa idea negativa en tu mundo. Y si te empiezas a desconectar de esa idea falsa, de esas doctrinas, lo mismo sucede en la Kabbalah. Hemos hablado muchas veces que el plan de acción es llevarte a este mundo tridimensional, 3D, cuando te dicen, en el futuro el Sadik disfrutará del mundo por venir, recibirá la corona de vida, eso dicen los libros cabalísticos, Sefer Yetzirah, el Bahir, etc. En la misma, el Talmud dice, ellos te hacen esperar que tú disfrutes en el mundo por venir, pero en el ahora sufras. ¿Inyectándote qué? Conocimiento de venganza a través de los salmos, conocimiento de odio, de división, o de pagar un ticún constantemente golpeándote el pecho a través de los rezos, los rituales de que Dios te puede castigar porque en tu vida pasada, les comenté también anteriormente que en el caso de la astrología, una persona que estaba bien conectada con el mundo de la astrología cabalística pensaba que en su vida anterior, en su reencarnación anterior, había hecho mal y se va al astrólogo y la astróloga le dice, sí, evidente, realmente hiciste esto, mataste a una persona en tu vida pasada y por lo tanto en esta vida estás pagando ese ticún. Esa persona está viviendo en el pasado. Estaba viviendo en el pasado y no quería vivir en el presente, entendiendo que no era responsabilidad de lo que pasó en la vida pasada, porque eso fue influenciada por los Elohim, los seres de la oscuridad. Tú no eres responsable de tu pasado. Eso ya quedó. El presente, eso es la quinta dimensión. Empezar a vibrar y crear tu mundo de armonía. Entonces, pero la gente sigue conectada.
También mencioné anteriormente que hay muchos cristianos, muchos hasta cabalistas, dicen, bueno, si Adán pecó, esa negatividad o ese pecado está inyectado en el hijo, en la siguiente generación. Es decir, el bebé que nace también está en pecado. Aunque sabemos que en la Kabbalah no existe la palabra pecado, pero sí hay una palabra más sutil, el tikkun, que es lo mismo, analízalo, tikkun versus pecado es lo mismo, sino que una palabra más sutil, más estratégica para que el cabalista te manipule. Porque tikkun significa rectificar. Entonces, si en tu vida pasada hiciste algo malo, viniste a rectificar, y si te pasa algo malo, porque tú le crees al astrólogo o al cabalista, entonces tú empiezas a hacer los rezos, a sufrir, a hacer rituales para que Dios te perdone. Y por ello constantemente el cabalista está haciendo los rezos 3 veces al día, golpeándose el pecho, para que Dios lo perdone, que su vida pasada hizo algo malo, entonces tiene que rectificar, ¿cierto? Si seguimos la secuencia, vemos que en Adán al principio surge la muerte, porque Enlil, Yuhebajé, Hashem, Alá, Jehová, como quieras llamarlo, porque solamente cambió de nombre. Es la misma entidad, pero con diferente disfraz, ¿ya? En cada religión se disfraza diferente para manipular a la humanidad. Como la Torre de Babel era uno, pero después se disfraza y se pone 70 idiomas, 70 religiones, 70 culturas. Se disfraza nada más. Eso tienes que ver tú desde esa profundidad. Entonces, Adán fue echado, y ya sabemos que desconectado de esa sabiduría superior, porque fue desconectado de sus genes y le dejó nada más con 5 sentidos, como animal, nefesh, al nivel más bajo. Por eso empezó a morir, a sufrir. Y hay una parte en un libro cabalístico que menciona que cuando estaba sufriendo Adán en un río, estaba sufriendo porque él pedía a Dios, a Enlil en este caso, le pedía que le perdone, y se fue un ángel, conocido como Ángel Raziel, y el libro también es Raziel que menciona esa historia, le entregó un librito para que él empiece a rectificarse. ¿Ya? Y él estaba en un río, dice, sufriendo, y su cuerpo arrugado de tanto tiempo estar en el río. Eso está en el libro de Raziel, que Dios le perdonó. Ese libro de Raziel también es dual, ¿ya? Donde hay también temas de tikkun, de oscuridad, porque todos esos libros están asociados a la cárcel. Empezó la muerte en Adán, continúa en Abraham, en el patriarca Abraham, patriarca de Enlil, hay que tomar en cuenta, patriarca de las religiones, de esas 3 religiones, Islam, judaísmo y cristianismo. En Abraham empieza el envejecimiento. El envejecimiento. Antes nadie se envejecía, morían de 700, 800 años, es decir, su cuerpo, perecía su cuerpo, pero el alma no, ya sabemos que es inmortal, la conciencia es inmortal, sino que nada más el cuerpo perecía 700 años, pero no se envejecía, no había arrugas, no se caían los párpados, no se jorobaba, nada de ello, intacto. Hay un midrash, por ejemplo, en el Bereshit, hay un midrash en Génesis, dice que como eran iguales Isaac y Abraham en rostro, como no había diferencia, entonces le pidió a Dios que le dé una diferencia, y por lo tanto Dios le entregó que empiece a envejecerse. Y desde allí surge el envejecimiento en Abraham, ¿ya? Siguiente secuencia vemos que a Jacob, que eso también está en el Bereshit, es importante que lo estudien. Antes de Jacob no había enfermedades, según ese midrash, según ese estudio. No había enfermedades, nadie se enfermaba. Solamente se morían y se envejecían, pero no había enfermedades. No había enfermedades. Ese libro también yo lo tengo, que lo voy a compartir a las personas que se inscriban a mi canal. De forma gratuita les estaré dando ese libro para que ingresen a mi grupo de WhatsApp, y les estaré dando ese libro para que empiecen a investigar ustedes mismos y no digan que yo nada más les estoy dando de repente pensando que no es la verdad, pero ustedes mismos van a tener
ese beneficio de encontrar esa verdad, en donde dice en el libro de Génesis que Jacob se enfermó. Cuando sus hijos van, en el momento que ya él se sentía mal, se despide y él muere. Y hace una oración todavía a Manasés, a los hijos de José, ya en ese episodio, los que han ido el Génesis. Entonces, desde allí surge la enfermedad y para adelante todos se enfermaban, pero ya no había sanidad. Se enfermaban y era una alarma, un aviso de que se terminaba el tiempo de vida de su cuerpo, de su avatar. Pero si continuamos más adelante, Ezequías, cuando hay una historia en la parte que Ezequías va y le pide a Dios que le perdone, y el mismo profeta le había dicho que sus días ya están contados, ya estaba muerto ya Ezequías, estaban contados, y ese Dios, cuando hablamos, no estamos hablando del Dios infinito, sino el Dios que le había secuestrado Enlil o Yuhebajé, Alá, como le llames, él había secuestrado a Ezequías en la cárcel mental de los dogmas. Entonces le dijo, tus días están contados, listo para morir. Pero él hace teshuvá, se apoya a la pared, y eso hace alusión también que los judíos se van en el muro de los lamentos y empiezan a golpearse el pecho, ¿cierto? En el muro de lamentos, igual que ese profeta, para que le perdone. Entonces, ora, reza a ese Dios en la pared, y dice que Dios le extendió 15 años más de vida aproximadamente, ¿cierto? Si no me equivoco, 15 años, un poco más. 15 años de vida, y le perdonó. Independiente que el profeta le había dicho que ya su vida estaba terminada. Y hay un midrash todavía indica que el mismo profeta Isaías se enojó, porque Isaías estaba dirigiéndole a Ezequías. Se enojó con este Dios y le dijo, ¿cómo me vas a hacer quedar como mentiroso? Antes, si yo ya di esa profecía que él iba a morir, ¿cómo me voy a retractar? Ve, le dice, en una inspiración divina ese Dios, porque ese Dios también te habla como una vocecita. Recuerda que ellos controlan la mente. Si tú estás conectado leyendo la Torá, creyendo en la Torá, creyendo en el Zohar, creyendo que es una verdad, entonces ellos se conectan y te manipulan. Pueden mandarte una vocecita, por ejemplo, la vocecita que le envió Abraham para que mate a su hijo. ¿Tú crees que el Dios verdadero, el Dios del todo, el absoluto, él va a decir, mata a tu hijo para probar tu lealtad? No, no era el verdadero Dios, era el Elohim. Pero él escuchó esa vocecita y él avanzó y dijo, Dios me está mandando esta orden, entonces voy a matar a mi hijo. Pero después le da la ovejita como sacrificio, que también le habla mentalmente, aunque dicen algunos que se presentó un ángel, pero vemos que ángel significa malaj, y malaj es un mensajero. Puede que sea espiritual, metafísico esa entidad, o físico, físicamente se presentó una persona, y que a una persona también le llaman ángel. A una persona le llama ángel porque es malaj, emisario. ¿Ya? Entonces, vemos que en Ezequías surge la curación, y por eso actualmente nosotros, cuando las personas toman un medicamento, un vegetal, una clínica, se curan. Pero no es que te cure la clínica ni el medicamento, sino que lo que te cura es tu seguridad, tu propio ser, tu propio médico interior. Tú tienes un médico interior que te regenera, te sana con la vibración positiva. ¿Ya? Porque hemos hablado muchas veces que los antibióticos, todo lo que te imparte el sistema, más bien te mata o te mantiene conectado a ese sistema de creencias, que ellos te sanan, pero que te sanas eres tú mismo. Por eso hablamos que este es un mundo artificial. Esa es la secuencia, imagínense, del sistema o la caída de Adán, la caída de conciencia, creyendo que existe la muerte, pero la muerte no existe. Ilusión, porque tú eres la conciencia, no este cuerpo físico. Pero también hay mecanismos para que este cuerpo sea inmortal. Solo que el Dios de la Torá secuestró la tecnología. En las camas Medbed, por ejemplo, hay una tecnología que viven miles de años, se pueden cambiar de cuerpo avatar nada más las personas. Los seres de la oscuridad, por ejemplo, que han gobernado este mundo, ellos no mueren, porque morir significa cuando la persona le anulan su conciencia y empieza nuevamente de cero
en la reencarnación. Ese es morir. Porque este nada más es el traje. Es como cuando tú te pones una ropa, una temporada te sirve y la ropa ya envejeció, se elimina, pero tú sigues vivo, tú sigues todavía bien, pero la ropa está desechada, ¿cierto? Nada más la ropa, la vestimenta. No es que estás muerto, sino que en el mundo de la ilusión piensas que estás muerto, porque te borran la memoria, sí. Pero los arcontes, los Anunnakis que gobiernan este sistema no mueren, ellos se cambian de traje nada más y su conciencia sigue, y con toda esa capacidad que ellos pueden visualizar el futuro, ¿qué sucede? Ellos tienen una agenda para secuestrar y esclavizar a la humanidad a través de los libros y crear egregor a través de tu creencia. Imagínate la creencia colectiva de miles de personas creyendo que existe un infierno y todos vibran en esa idea, aunque es ilusión, y a todos. Y todavía forman equipos, ejércitos de cristianos, donde van y le dicen, prediquen a alta voz que el infierno está cerca para los pecadores. Y las personas creen en ese temor y siguen alimentando esa cárcel religiosa o cárcel 3D. En el tema de la frecuencia Schumann, por ejemplo, si vemos, hay dos frecuencias, ¿cierto? La vibración baja, que es la 3D, que vibra entre 7.83 Hz. Esa es la vibración baja, el mundo de la ilusión, de la mentira, del caos que creó este Dios. Pero está también la conciencia crística, que es el mundo del amor, la unidad, que es el ahora. Es el mundo del amor. El ahora, si tú empiezas a vibrar en amor, unidad, eso vibra a partir de 9 Hz para adelante. Es el mundo del amor, de la unidad, de la armonía. Pero ellos te inyectan el temor del infierno. Están anclándote una idea de la 3D, de esa vibración baja. Porque es el mecanismo, ese es el mundo de las ideas. Todo fue hecho por la palabra y ellos saben, los oscuros saben que todo fue hecho por la palabra, entonces por eso utilizan secuaces. Muchos de ellos ni tienen idea, los pastores no tienen idea y te inyectan a sus seguidores el infierno. El castigo de Dios viene. Arrepiéntete, sirve a Cristo. Entonces la persona no tiene idea y como no conoce, no ha investigado nada, se une a la religión y va a vivir en un mundo de temor, que ese Dios le va a castigar. Entonces está conectado a ese 3D. O Neshama, viendo desde la Kabbalah, nivel 3D. Está conectado, por lo tanto está vibrando en negatividad y siempre juzgando al otro, que tienen que arrepentirse todos porque si no, no van a ser salvos. Va a venir el castigo de Dios. Con la palabrita están impartiendo esa idea, ¿cierto? Con la palabrita, porque a través de la palabra creas realidades, verdades, mundos. Tu mundo interior crea tu mundo exterior con la palabra. No existe el infierno, existe si tú lo aceptas a tu amigo cristiano, a tu amigo judío, a tu amigo cabalista. Si tu amigo cabalista te dice, tienes que rectificar porque en tu vida pasada tuviste un tikkun, eso está en el calendario cabalístico, la secuencia de los meses que ya mencioné también en muchas ocasiones. Entonces, hay mucho que investigar para todos ustedes. Ustedes son genios, maestros, sino que te olvidaste de esa gran conciencia que tienes muchas veces. Muchos sí entienden. Es momento de despertar de esa oscuridad de las religiones, desanclarse de esa 3D y volver a la fuente, ese genio que eres, ese ser de luz, de amor, de unidad, y entender que no existe la muerte, no existen las enfermedades, no existe la división, sino que todo es uno. Pero el sistema utilizó el mecanismo de la división y ya tenemos el ejemplo de la Torre de Babel. Eso fue una herramienta del Dios Enlil, Yuge, Bajeo, como quieras llamarla en tu religión, para dividirte y mantenerte anclado en esa oscuridad de la religión. Es momento de despertar y por ello nuevamente les invito a que las personas que quieran tener material, herramientas, libros como los estoy mencionando, para seguir expandiéndose, se inscriben a mi canal y estarán ingresando a un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir conocimiento, ya que tú también eres un maestro, tú también vas a ser parte de esa sabiduría, reconectándonos a la fuente. Así que saludos, hasta la siguiente. Así es, Marisol dice, vibra alto y los vuelves al polvo. Claro,
Como se dice que los oscuros siempre te piden alimento nada más. ¿Y cuál es el alimento de los oscuros? El odio, la división, las guerras, las muertes. Y por eso ellos crean en este mundo de la ilusión guerras, destrucción, a través de los medios de comunicación, a través de su Torá. Esta Torá que tú crees que es sagrada, pero te llenan de tantos rituales, de que Dios mandó en Shemot maldiciones y bendiciones, y ellos están creando con esa palabra de maldiciones y bendiciones una realidad, tal como dice Cogelet. Salomón dice tiempos buenos y tiempos malos. Eso es ilusión. No existe tiempos buenos, tiempos malos. Siempre son buenos. Eso es la quinta dimensión, el ahora. Recuerda que quinta dimensión no la asocias nada más a la nueva age, a la nueva era, ¿ya? Sino que quinta dimensión viene a ser como un nivel natural del Dios del amor, de la unidad, del Dios infinito o absoluto que no está en la Biblia, en la Torá. Porque ya mencioné ayer que el Dios de la oscuridad creó ese mundo desde el Beresh, cuando dice, y Dios creó la luz, pero creó la luz falsa. Y de esa luz falsa se separan los seres de la oscuridad y crean la noche. Y ese mismo Dios creó este sistema con el poder de la palabra a través de sus libros sagrados. Independiente de qué religión estés, todas las religiones están contaminadas. Por eso es importante separarte del sistema y tenerle como una investigación para compartir sabiduría a otros. A saludos, hasta la siguiente.